Muy bien, buenas tardes a todos. Por respeto a nuestro conferencista y a todos los que se conectaron puntuales a las 17 horas, vamos a dar inicio con nuestro Congreso Innovación, Ciencia y Tecnología UTSJR 2020. Maestra Nidia, por favor, si nos hace el honor de presentar a nuestro conferencista. Muy buenas tardes, sean ustedes los bienvenidos al Congreso de Innovación, Ciencia y Tecnología UTSJR 2020, el cual se está llevando a cabo en el marco del 22º aniversario de esta casa de estudios. Damos la bienvenida a las autoridades académicas que nos acompañan, a los alumnos y a los compañeros docentes. Presento en esta tarde al Presidium. Tenemos al maestro Fidencio Díaz Méndez, director de la División de Mecatrónica y Tecnologías de la Información. Pedimos a todos los alumnos mantener los micrófonos y las cámaras cerradas para una mejor transmisión. En esta tarde del 24 de noviembre del 2020 tendremos la ponencia Robótica y Diseño de Manipuladores, impartida por el maestro Salvador Pérez Salgado. Perdón, es el nombre de la conferencia del maestro Salvador Pérez Salgado es Buenas prácticas en ciberseguridad. Me disculpo ampliamente, tomé un dato erróneo. Por lo que daré lectura a su trayectoria. Recibió el título de Ingeniero Electrónico en Sistemas Digitales y Computadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en 2011. Para conseguirlo, presentó un proyecto terminal sobre la monitorización de tráfico de redes con dispositivos FPGA corriendo Linux sobre una arquitectura Microblaze de Xilinx. Posteriormente obtuvo su grado de maestro en Ciencias de Tecnologías de la Información de la UNAM, Unidad Iztapalapa, en 2014. La investigación de la maestría se centró en la comunicación de control mediante canales adaptativos con esquemas híbridos de espectro expandido en redes de Hadcock de radios cognitivos. Esta investigación derivó en la publicación de 2 artículos en conferencias internacionales, una IEEE y la otra ACM. Actualmente atiende los últimos trimestres del doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información, también en la UAM Iztapalapa. La investigación se centra en la eficiencia energética de las comunicaciones con radios cognitivos. En el campo laboral, el maestro ha dedicado 20 años a la docencia, impartiendo cursos de matemáticas y ciencias básicas, tecnologías de la información, ingeniería electrónica e inglés a nivel medio, medio superior, superior y de posgrado, tanto en instituciones públicas como privadas. Desde 2019 es miembro del claustro docente de la Maestría en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de La Rioja, en México, prestigiada institución académica 100% en línea, en la que imparte el curso Auditoría de Seguridad. También ha impartido otros cursos como los de Seguridad de Redes, Seguridad de la Red Informática Mundial, Diseño de Sitios usando la Red Informática Mundial 2.0. Salvador Pérez Salgado es un entusiasta de software libre, usuario principalmente de Linux desde 2006. Sus intereses académicos son la seguridad informática, los sistemas de comunicaciones digitales inalámbricos, los radios cognitivos, los sistemas embedidos y la eficiencia energética. Del sector industrial, se interesa por los sistemas de gestión de la calidad y de la seguridad de la información y el desarrollo colaborativo de software libre seguro. Las preguntas les pedimos a todos los participantes las pongan en el chat y a estas se les dará lectura. Dejo la palabra al maestro Salvador Pérez Salgado. Sea usted bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así leído suena muy impresionante. La verdad es que yo soy su servidor, estoy aquí con mucho gusto.
Agradezco a Guillermo especialmente por la invitación, a Fidencio, a la maestra Dora también, muchas gracias. Maestra Nidia, muchas gracias. Bueno, pues si ustedes me lo permiten, creo que es momento de compartir la presentación y empezar a platicar un poquito sobre la seguridad de la información. Entonces, denme un segundo. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya ven la presentación? Listo. Ok, entonces me han recomendado que se vaya a la pantalla completa. ¿Me pueden configurar si ya se ve bien así? Listo. Perfecto. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a empezar a platicar. Las buenas prácticas en general suelen ser difíciles de abordar porque pues depende de cada quien y depende del campo en el que se aplican qué es buena práctica. Entonces, lo que yo trato de concentrar ahora es tanto para las personas que no están muy versadas en tecnologías de la información, como para aquellos que están en las áreas de tecnologías de la información, pues dar algunas recomendaciones, de tal forma que su circular por las redes digitales y esta nueva realidad que vivimos, en la que estamos trabajando desde casa muchos, pues no sea un desafío fuera del ordinario. Entonces, pues mi nombre es Salvador Pérez Salgado y estoy a sus órdenes. Entonces vamos a comenzar con buenas prácticas de ciberseguridad. El contenido de la plática es a grandes rasgos el siguiente, unos conceptos básicos sobre qué es la seguridad, qué es la seguridad de la información y en general pues las buenas prácticas tanto para el público en general, en el trabajo y en la escuela, en la casa y en el teléfono inteligente y en el mundo virtual, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, los conceptos básicos de seguridad son importantes porque desde ahí vamos a partir para entender de qué estamos hablando. Entonces, seguridad es algo que normalmente lo entendemos como la ausencia de un riesgo o de un peligro. Es la confianza en algo o en alguien y es la certeza que tenemos sobre algo. Eso en un contexto, pues, ideal, ¿no? Entonces, uno se siente seguro en la medida en la que está en un lugar que conoce, con gente que conoce, y no siente que será vulnerado. Este concepto de la seguridad no solamente se toma en cuenta en la cuestión digital y de las comunicaciones, sino en todo, ¿no? Entonces, vale la pena tenerla presente. Entonces, seguridad se entiende como la necesidad de proteger, pero para proteger, pues se necesita tener algo que proteger. Y eso que queremos proteger es a lo que denominamos un activo, ¿sale? Es algo valioso que vale la pena, pues, cuidar de los demás. Entonces, nosotros vamos a denominar a lo que queremos cuidar activo, sea lo que sea, físico o lógico, al final del día es algo que existe y que no queremos que alguien más tenga o vulnere. Asimismo, bueno, la necesidad de proteger no tiene sentido si ese activo, pues no lo quiere nadie. Ustedes lo han visto, ¿no? Han visto que en la calle hay gente que deja cosas en la calle y no se las lleva a nadie. Entonces ese no es un activo per se, porque pues a nadie le importa. Sin embargo, hay otras cosas que si tú dejas afuera 5 minutos ya no están. Entonces ahí ya hay una situación en la que tu activo es deseado por un tercero y la existencia de este tercero es lo que se denomina una amenaza, como el individuo simpático de aquí abajo, ¿no? Que está asomándose a ver dónde está el activo y qué es lo que tienes. Entonces, la existencia de la amenaza y la probabilidad de que ésta se materialice dan origen a lo que se le conoce como riesgo. En términos más formales de la seguridad de la información, la gestión del riesgo es uno de los pilares. Es todo un tema de investigación, es todo un tema en la industria, se paga muy bien, si a ustedes les gusta eso, la gestión del riesgo. Incluso hay una norma de ISO para la gestión del riesgo. Entonces, el riesgo es una unidad bidimensional en la que un eje pues tenemos la probabilidad de ocurrencia y en el otro el impacto que el riesgo podría tener en caso de que se materialice. Entonces una combinación de baja probabilidad con bajo impacto nos da un riesgo que no importa, ¿no? Relevante, insignificante. Sin embargo, yo puedo tener una muy alta probabilidad con un riesgo también que no me pegue, que diga con un impacto muy bajo, entonces en ese caso, bueno, pues el riesgo ya no es despreciable, o sea, ya sí puede pasar, tal vez no me pegue, pero sé que algo anda pasando. La combinación de estos dos puntos es lo que me daría a mí la idea de riesgo, y el peor de mis escenarios donde yo no quiero estar es que sea muy probable que ocurra y además el impacto sea muy alto.
Entonces, ese riesgo se va a volver importante cuando puedo explotar algo que denomino vulnerabilidad. Y pues aquí podemos ver el ejemplo. Tener la llave bajo el tapete es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque si alguien sabe que yo lo tengo ahí, en cualquier momento puede levantar el tapete y explotar la vulnerabilidad. Y entonces el riesgo de que un extraño entre a casa para tomar el activo se materializa. Entonces, muy importante. Y estas explotaciones de la vulnerabilidad y la materialización del riesgo, pues pueden ocurrir por diferentes vectores de ataque. Es decir, me pueden atacar por la ventana o me pueden atacar por la puerta. Entonces, en términos de seguridad de la información, el profesional de la seguridad, pues tiene que entender que los ataques no van a venir siempre desde el mismo lugar. No siempre me van a atacar de afuera. A veces voy a tener ataques desde adentro. A veces la misma gente que trato de proteger es la que está generando las irregularidades, está explotando una vulnerabilidad que yo tengo. Bueno, entonces dicho lo anterior, ya sabemos qué es la seguridad desde nuestra perspectiva. Entonces, en ese sentido, la seguridad de la información lo vamos a tener como algo cuyo objetivo es proteger tres cosas: la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. La integridad significa que no sea modificada, que como se dio la información, se tenga siempre, no que hoy sea una, alguien le metió mano y mañana ya es otra. Eso sería violar la integridad. La disponibilidad quiere decir que si yo necesito de la información ahora o mañana o en 5 días, esta va a estar ahí. O sea, la información que no es disponible es una información que no es segura, no brinda certeza. Y por último, la confidencialidad. La confidencialidad significa que la información no necesariamente es del dominio público, tal vez solamente le interesa a ciertas partes muy determinadas. Entonces, a manera de guiño para los que les gustaban, a ver, déjenme quitar esto que creo que les está estorbando, para los que les gustaban los juegos de video de los 80s, ahí está su trifuerza: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Son los 3 puntos fundamentales de la seguridad de la información. Y bueno, este concepto no solamente se aplica a los sistemas informáticos. La seguridad de la información está relacionada con los sistemas de información digital, pero no lo son per se. O sea, por sí mismos no lo son. La información es más que los sistemas informáticos. Entonces, la información puede presentarse como texto, imágenes, video, audio, de cualquier medio, los famosos multimedios, ¿de acuerdo? Y pueden referirse a una organización, a una persona, a un ser, a un objeto. La información puede ser irrelevante o inofensiva, o puede ser muy importante, lo que denominamos crítica. Y bueno, esta información puede pertenecerle a un individuo, a una organización, al público en general. Entonces es muy importante. La información es un activo muy valioso, no solamente para una organización, sino también para un individuo. Y bueno, es una crítica que he venido haciendo durante muchos años. La sociedad actual ha descuidado la información porque la presencia de las redes sociales ha permitido que todo el mundo tenga una voz que trascienda. Entonces tiene que uno ser más cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice, ¿de acuerdo? La información no solamente es poder, como dice el dicho, sino que se puede convertir en la ruina de una persona. Y para pruebas, un botón, ¿no? Todo el mundo conoce a los famosos Lord y Lady algo, que lo que los hizo tendencia, los hizo famosos, fue justamente la información. Algo dijeron, algo hicieron, que se volvió popular y pudo haberlos marcado. Algunos perdieron el trabajo, perdieron la familia, no sé. Entonces, muy importante, la información es un activo importante tanto para las organizaciones como para los individuos. Entonces, ¿cuáles serían las buenas prácticas? Bueno, pues una buena práctica es una acción cuya implementación pues ya arrojó resultados positivos en algún momento. Entonces, una buena práctica tiene que ser eficaz. Recuerden que eficaz significa que cumple su propósito. Y eficiente significa que cumple su propósito con la menor cantidad de recursos. Una buena práctica aspira a ser eficiente, pero tiene que ser eficaz. Si una buena práctica no es eficaz, no es una buena práctica. Entonces, tiene que ser eficaz y tiene que ser útil en un contexto concreto. Buenas prácticas en un contexto no necesariamente son buenas prácticas en otro.
Una buena práctica mejora la solución de problemas o dificultades del trabajo diario. La idea de implantar buenas prácticas, pues es resolver problemas que ocurren con frecuencia. Las buenas prácticas para resolver un problema que ocurre con muy poca probabilidad, pues en realidad es un desperdicio de esfuerzos, no tiene mucho sentido, porque ocurre con tan poca frecuencia que pues la buena práctica termina siendo un desperdicio de tiempo y dinero. Las buenas prácticas sirven como un modelo para otras organizaciones. Normalmente las buenas prácticas que se implantan en un lugar tienden a trascender de ese lugar y utilizarse en otros contextos. Obviamente se les tiene que hacer ciertas modificaciones. Entonces, eso es a lo que me refiero con buenas prácticas. Y lo que seguirá de la plática, pues es eso, un conjunto de recomendaciones para que ustedes en todos los niveles, desde el usuario normal que no tiene mucho conocimiento de las redes digitales, pueda estar seguro, así como los encargados del sistema, la alta dirección, todas las personas que están involucradas en una organización de cualquier índole. Entonces, vamos a ver buenas prácticas de la seguridad de la información en general. Entonces, en general, algo que siempre es popular y que causa mucho interés es la cuestión de las contraseñas o las famosas passwords. Que pues password y contraseña es exactamente lo mismo, es una palabra que me permite acceder a algo que si no tengo, pues no puedo ver, no puedo obtener. Entonces, pues estas palabras secretas me dan acceso a uno o más activos en términos de seguridad. Y es el mecanismo preferido para la mayoría de las aplicaciones. Creo que para mi generación todavía es algo singular lo de las contraseñas, pero para los que son más jóvenes, pues ustedes nacieron con contraseñas y su mundo está definido por contraseñas. Se reirían de cuando yo era un niño y jugaba videojuegos, la contraseña no era para acceder a un lugar secreto, más bien era para recuperar el avance de mi juego, ¿no? Entonces las contraseñas han cambiado a lo largo de la historia, el contexto que uno tiene ahora de la contraseña es la acepción que hace referencia a una palabra que es secreta y que me da acceso a un lugar en particular o a un activo en particular. Y bueno, las vulnerabilidades de las contraseñas a menudo son un problema que se liga a los usuarios y cómo hacen uso de ellas, y pues terminan como la pobre chica de la imagen sufriendo por las contraseñas. Entonces, lo recomendable es siempre utilizar contraseñas fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar. Procurar que su contraseña tenga por lo menos 8 caracteres, pero pues la pregunta sería, ¿por qué? Bueno, pues ustedes que les gustan las matemáticas, recuerden que pues lo que están haciendo es un juego de combinaciones en el que van a combinar todas las posibilidades de caracteres que puedan introducir en un número determinado de posiciones. Y para los que les guste la probabilidad, recordarán que pues en la medida en la que se incrementan los espacios para combinar, ustedes van a tener un incremento exponencial. Y si no, pues pónganse a jugar con los bits, ¿no? Si yo solo tengo un bit, pues nada más tengo 2 posibilidades, o tengo 0, o tengo 1. En el momento en el que aumento un bit, pues entonces ya incrementé la posibilidad no solamente de tener 2 opciones, sino 4, porque ahora puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y si son 3 bits, pues entonces ahora ya no tengo 4, ahora tengo 8, y como el carácter es binario, me doy cuenta que voy incrementando en potencias de 2. Si ahora pensamos que puedo meter 240 caracteres diferentes, 200, ¿no? Por aquellos que son no imprimibles, pues entonces la situación se vuelve más complicada de adivinar. Entonces, si ya tenemos 8 caracteres, pues ya estamos hablando de, pónganle ustedes 128 caracteres a la 8, ya las probabilidades son mucho más difíciles de romper. Entonces, existen diccionarios para algo que se llama fuerza bruta, que es un ataque de contraseñas del que vamos a hablar adelante, que le resultará más complicado romper una contraseña que tiene pues de 8 o más caracteres. Si ustedes combinan letras minúsculas y mayúsculas, a diferencia de los humanos, que para nosotros la A es igual, minúscula, mayúscula, gorda, flaca, porque ya comió es lo mismo, para una computadora es diferente porque representan 2 símbolos distintos y por lo tanto tiene que verificar primero con una minúscula y luego con una mayúscula. Ya no digan si le ponen acentos y cosas raras. Ahora, ¿por qué la mayoría de las veces no se les recomienda que sus contraseñas tengan acentos? Porque dependen entonces de
la habilidad de la persona que está gestionando las bases de datos donde se guardan esas contraseñas. Si la gente que está gestionando las bases de datos es bastante ducha, pues tal vez utilice una codificación UTF-8, que es así generalizada y no hay ningún problema, pero ¿qué tal si no? Corren el riesgo de que el acento que metieron se interprete diferente, se traduzca en otro carácter y lo que guardan pues ya no es lo que querían y después no pueden acceder aunque pongan la contraseña porque hubo una traducción ahí de caracteres. Entonces, para ir a la segura, lo recomendable es utilizar minúsculas, mayúsculas, números y símbolos, pero los símbolos básicos que podrían encontrar en un teclado en inglés. Por ejemplo, el punto, la coma, el and person, el signo de porcentaje, el signo de pesos, etcétera. Y bueno, ahí aún así existen ciertos detalles, ¿no? Yo les sugiero que usen puntos, comas, guiones, guiones bajos. Suele ser lo menos problemático. Aunque resulte molesto, porque a todos nos molesta, es muy recomendable que cambien su contraseña de forma periódica, porque si la contraseña siempre es la misma, pues una persona adivina la contraseña hace un mes, se publica la lista de diccionarios en la que va su contraseña, pues después de un mes les van a seguir pegando, y después de otro mes, y de otro mes, y de otro mes, y de otro mes, ¿por qué? Porque nunca cambiaron la contraseña. De hecho, algunas aplicaciones, sobre todo bancarias, los obligan a cambiar la contraseña con cierta frecuencia. Sí es molesto, pero a veces no queda otro remedio más que tratar de compensar la omisión del usuario ante una posible brecha de seguridad. Otra que también cuesta trabajo aceptar, no es buena idea usar la misma contraseña para todo. Si tu contraseña es súper segura, es la contraseña más difícil de adivinar del universo, de nada sirve si yo uso esa contraseña en un lugar en el que se termina exponiendo esa información, no por culpa de ustedes, por culpa de alguna otra persona. Alguien comete una tarugada y ¡zas! Se publican las contraseñas. Ponen en riesgo los activos de ese lugar. Pero si yo uso la contraseña en todos lados, pues entonces la probabilidad de que me peguen en más de un lugar se incrementa exponencialmente. ¿Por qué? Porque todo mundo de repente conoce mi pareja usuario, contraseña. Y si mi usuario es mi correo electrónico, peor todavía. Entonces, por eso es recomendable que no usen la misma contraseña en todas partes para minimizar o mitigar en este sentido la probabilidad de que les peguen en más de un solo lugar. Bueno, la que sigue es divertida, pero pues lo hemos visto todos los que hemos trabajado en esto. El usuario piensa en una contraseña dificilísima y todo, y pues la voy a anotar porque si no se me va a olvidar, ¿no? O el de sistemas le diseña una contraseña más bonita que las obras de Miguel Ángel, y el otro la anota y la termina pegando en un post-it, la termina teniendo en un archivo de Word, la termina poniendo en una hojita debajo del teclado, pues entonces no existe la seguridad. La contraseña está visible para todo mundo, entonces no puede ser así. Tenemos que pensar en algo que sea difícil de adivinar, pero fácil de recordar. Entonces, esa es la recomendación principal. Y bueno, no utilizar contraseñas que sean obvias, ¿no? O sea, si yo amo a mi perro y mi perro se llama el Firulais, pues es muy alta la probabilidad de que le ponga Firulais a todo. Entonces, eso es algo que un tercero puede adivinar. Entonces, cuidado. Luego, las contraseñas, desafortunadamente, las peores son las más populares. Aparecen en casi todos los diccionarios de fuerza bruta. La fuerza bruta es una técnica que, como su nombre lo indica, trata de forzar su acceso, es decir, intentar una por una todas las combinaciones que sean posibles. Obviamente dependerá de la tecnología y de las ganas que uno tenga por romper las llaves. Un momento. Perdón. Para saber qué tan eficiente será ese ataque de fuerza bruta. Normalmente la fuerza bruta es el menos eficiente de los ataques, es la vulnerabilidad más tonta, pero funciona en muchos de los casos si tu contraseña está entre estas. Entonces, tu primer manazo si tu contraseña se parece a estas, ¿no? Hay mucha gente que pone contraseña, pues contraseña. Contraseña, password. Contraseña del 1 al 8, o QWERTY, que si se dan cuenta son las teclas ahí, ¿no? QWERTY, los números al revés, princesa, robot, Brian, Brandon, te amo, Ricky Martin, no sé, ese tipo de contraseñas son las más populares y las que generan pues la mayor cantidad de problemas. Entonces, mucho cuidado.
Tampoco ayudan los patrones obvios, que son muchas de las recomendaciones que luego les hacen. Este es el juego básico de la criptografía. Voy a cambiar todas las A's por 4, todos los E's por 3, todos los I's por... O sea, a primera vista está genial porque, vean, si su contraseña era aterrizábamos, pues se volvió algo difícil de identificar, pero una vez que su cerebro se acostumbra a que el 4 es la A, el 7 es la T, el 3 es la E, ya no es difícil de leer. Entonces ya es automático. Y si ustedes lo pueden hacer así de fácil, una máquina identifica el patrón con mayor rapidez. Además, este es un cambio que se acostumbra mucho. Mucha gente lo hace. Entonces los diccionarios ya lo tienen programado. Entonces tampoco va a ser la solución, simplemente el reemplazo de caracteres. Digamos que de todas las técnicas que hay, pues es la que nos va a dejar como a la chica de la foto, pues ¿y ahora qué, no? Entonces, la recomendación es cuidarse, porque vean, en esta gráfica que tomo de Gerencia 2012, la liga está ahí en la presentación, si quieren se las puedo hacer llegar, es 40% de las contraseñas están en el top 100, o sea, la mayoría de las personas tiene, bueno, no la mayoría, pero sí una cantidad representativa, tiene su contraseña como una de las 100 más vulnerables y 71%, ahora sí ya una mayoría importante, están en el top 500. O sea, eso quiere decir que solo 29% de las personas de este estudio, obviamente, tienen una contraseña que es menos común, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, en el eje vertical tenemos el número de veces que se han utilizado. Entonces es tremendo, ¿no? Es tremendo que esta situación sea tan común, pero bueno, es normal, la gente no tiene una cultura de protegerse. Entonces, ¿qué recomendaciones les haría yo? Bueno, un ejemplo de contraseña fuerte y fácil de recordar es, por ejemplo, esta que está aquí. CVSRUCLLCC, L6, M3, YP 2500 de repunto. Entonces, de entrada diría uno, ¿qué demonios es eso? Pero vean, es una mnemotecnia. Cuando vivía en Cuernavaca, rentaba una casa en la colonia Chipitlán, lote 6, Montana 3, y pagaba 2,500 de renta. ¿Quién demonios va a adivinar eso? Nadie. Y es algo que ustedes van a recordar porque ustedes vivieron en Cuernavaca y rentaban una casa en la colonia Chipitlán en el lote 6, manzana 3, y pagaban 2,500 de renta. Es algo que es significativo para ustedes, pero no para los demás. Y bueno, aquí yo me fui al extremo. Tal vez podría ser la contraseña hasta cuando vivía en Cuernavaca, rentaba una casa en la colonia Chipitlán. Y ya, fueron puras letras, mayúsculas, minúsculas, tal vez no sea tan fuerte para los estándares de combinaciones y permutaciones, pero digamos que ya tiene una longitud aceptable. Así es que si su contraseña se queda hasta la manzana 3, ya estarían, digamos que, en el terreno de lo seguro. Ahora, no hay que ser tan drástico, basta con ser creativo, pero no ser predecible. Después pueden cambiar la contraseña y en lugar de que sea la primera letra es la segunda, o en la primera palabra es la primera, en la segunda es la tercera, y así, o sea, ustedes pueden jugar como quieran. O puede ser el nombre de todas las exnovias, ¿no? O sea, yo qué sé, y en cada una de ellas pueden tomar la primera consonante. Algoritmos similares a los que se utilizan para crear, por ejemplo, la clave única de población, etcétera. Es un patrón que para ustedes es evidente, pero para un tercero es imposible. Es la base de la criptografía. Entonces, la idea es que solamente el propietario pueda recordar de qué se trata. Entonces, en general, también hay que tomar en cuenta el uso responsable de la información. Y esto le cuesta mucho trabajo a los jóvenes. Y no es por decir, ay, los jóvenes muy mal. No, es un problema. Y a mucha gente también, no solamente. No todo lo que ustedes saben en la escuela, en la organización, sobre todo en el trabajo, es de dominio público. O sea, no porque ustedes se enteraron que van a correr a Juanito y va a entrar Perenganito a ser el jefe de no sé quién, quiere decir que lo tengan que andar pregonando por todos lados. Tal vez lo escucharon, tal vez se los dijeron en confianza, tal vez les pusieron un 4 y se los dijeron para que ustedes metieran la pata. O sea, la información no necesariamente la tienen que andar divulgando por todos lados. Entonces, la recomendación es tanto en redes como en su trabajo, como en la escuela, pues lo que oyen, no hay necesidad de repetirlo. Habrá veces que sea conveniente, pero la mayoría de las veces es mejor saber, pero no decir. No todos los que te siguen en las redes sociales son tus amigos, también esto es muy importante. Si yo me pongo a publicar cosas en mis redes sociales de lo que yo pienso o yo creo, pues tal vez no me doy cuenta de que está llegando a ojos de personas que no tienen el interés
de seguirme, apoyarme o cobijarme, incluso protegerme, sino todo lo contrario. Entonces, tener 1000 likes, tener 1000 amigos en Facebook, no necesariamente implica que tengo 1000 amigos en la vida. No toda la información que se comparte es veraz. Ahora está de moda ese término del fake news, que viene del inglés, de noticia falsa. Bueno, es muy común en las redes sociales que se propague muy fácilmente las famosas cadenas con información que no es veraz. No sabemos si es cierto o no. Lo responsable cuando yo recibo una cadena es verificar la fuente antes de enviarla, antes de transmitirla. Y aquí también hago una invitación al pudor y a la decencia. Yo sé que cada quien tiene derecho de mandar lo que quiera y todo, pero bueno, pues chicos, si toman una foto de la novia en paños menores, pues tal vez es para ustedes, no para que se la pasen a todos sus cuates, ¿no? O sean groseros. Y si a ti te llega eso, pues piensa que transmitir una imagen pornográfica te hace a ti un partícipe de eso. Entonces, creo que está en cada uno de nosotros entender que eso es una vulneración de los derechos de alguien más y por lo tanto es una violación a la seguridad de la información. Entonces hay que ser cuidadosos porque todos hemos tenido en nuestras manos información y después decimos, ¿y esto qué onda? ¿No? ¿De dónde viene? ¿O quién dice? ¿De acuerdo? Entonces, sean muy cuidadosos con esa parte. Eso es una vulnerabilidad de la seguridad de la información, aunque no lo parezca. El daño tal vez está en otro sector, en un daño moral, en un daño social. Y bueno, el daño puede ser incluso peor. Si ustedes propagan que un banco X no tiene liquidez de fondos o que se va a ir a quiebra, pues tal vez pongan en crisis y en pánico a todos los inversionistas o a todos los cuentavientes y vayan todos corriendo a querer sacar su dinero y entonces sí generan un problema, ¿no? Entonces, sean cuidadosos con la información, no difundan información de la que no tienen una certeza y aún así ustedes no son medios de comunicación, pues entonces no la difundan, espérense a que salgan los medios y verifiquen. Asimilen, más no repitan. ¿Sale? También la información que parece inofensiva puede no serlo. Hay veces que parece que están mandando un chiste, pero en realidad no es un chiste. Uno de mis colegas es experto en análisis forense y es muy fácil incrustar en una imagen JPG o en algún caballo de Troya, algún pedazo de código. Es fácil mandar cosas ocultas dentro de otro archivo. O sea, en realidad no es complicado. Entonces, si un archivo de repente veo que tiene una dimensión superior a la esperada, una imagen que debería pesar poquito y de repente pesa mucho, pues algo anda raro. Entonces, para ir a la segura, pues no andar divulgando ni recibiendo información porque no sabemos lo que estamos comunicando, ¿sale? Otra cosa importante es que a nadie le interesa regalarte nada y no existen los milagros. O sea, no existen los milagros. Todo lo que sabemos que hay tiene una base científica que ha sido comprobable y como gente de ciencia así tenemos que pensar. No podemos, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia andar diciendo que si me como un hongo de no sé dónde me voy a curar milagrosamente del coronavirus, porque tal vez puede haber personas que de verdad están desesperadas porque su familiar al que tanto aman está enfermo y está a punto de morir, y entonces se gastan el dinero que les queda con la esperanza de salvar la vida de alguien y por algo que pareció muy chistoso y darle reenviar o retweet o lo que sea, fue irresponsable porque generamos un daño, ¿no? Entonces esa persona pues ni curó a su familiar, tal vez empeoró la situación y además perdió su dinero. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese sentido también. No todo lo que brilla es oro, o sea, todas las ofertas, promociones y que paga uno, llévate 300, pues algo anda raro si pago uno y me llevo 300. Eso quiere decir que el costo de los 300 todavía está muy por encima de lo que realmente cuesta, porque pues nadie va a vender las cosas gratis, obviamente hay una ganancia de por medio, entonces tengan cuidado. El famoso clickbait que se utiliza en redes sociales, en YouTube, decir un encabezado que sea escandaloso con la finalidad de que ustedes pues se sientan atraídos, ¿no? Ve qué le pasó a tal celebridad y entonces de repente tienes un montón de anuncios ahí, sin querer le picas a uno que te lleva a un lugar, que termina instalando no sé qué o pidiéndote la tarjeta para no sé cuál, entonces mucho cuidado. Y recuerden que todo mundo quiere su dinero, así de fácil. Entonces, una vulnerabilidad que se tiene a todos los niveles es eso, ser cuidadoso porque no sabes
quién está ahí atrás y qué quiere de ti. No todos los que se dicen ser una chica guapetona son una chica guapetona, tal vez sea una persona haciéndose pasar por alguien para sacarte información. Los ajustes de privacidad son importantes. Las redes sociales han mejorado mucho en este aspecto para compensar la falta de interés de los usuarios, la negligencia en el uso de las redes sociales. La verdad es que cada vez es más difícil estar de metiche en la cuenta de una persona que no conoces, porque pues ya se han implantado ciertos controles para que tú seas el amigo o tengas ciertos parámetros de seguridad. Digamos que por omisión ahora ya no publicas todo. Tú tendrías que poner que tu perfil es público para que lo vea todo mundo. Sin embargo, hay fotos que sí quedan a la luz, ¿no? Entonces, cuidado con eso. De los 1000 seguidores que tienes ahí, tal vez solo uno es tu amigo. Si analizan ustedes las redes sociales, en algún momento tienes 300 personas y pues no hablas con ninguna. En realidad todo es reenviar memes y chistes. Y cuando te das cuenta, perdiste tu día en leer tonterías en lugar de ponerte a hacer algo productivo. Entonces, toda esa información en realidad también es una vulnerabilidad, es una pérdida de tiempo, es un uso inapropiado e inseguro de las redes y peor aún, en manos de gente malintencionada, pues podrían engañar a una persona para que cometa algo que lo perjudique. Sobre todo a una persona vulnerable, sobre todo a alguien que no tenga mucho conocimiento en informática, sobre todo a un niño, a una persona mayor, a un adulto mayor, a una persona de bajo nivel socioeconómico, que tal vez no ve la malicia de lo que le están haciendo. Entonces hay que ser cuidadosos también con eso para no caer en esas redes. Y algo muy importante, jóvenes, sobre todo los jóvenes, todo lo que se dice en las redes queda grabado en piedra. Si ustedes publican la foto de su última borrachera, ahí queda para siempre, aunque la borren, ahí quedó. O sea, ustedes tienen la idea de que se borró, pero en realidad están los servidores de un tercero. Tú no puedes tener la certeza de que se borró. Ellos te pueden decir que la borraron, pero tú no puedes estar seguro. Entonces, si eres Juan Pérez, igual a nadie le importa y termina perdida ahí en la nada. Pero si eres una persona importante o alguien tiene los medios o el interés, pues tal vez ahorita en la universidad te fuiste de borracho, te desnudaste y te pusiste a bailar por todas las mesas, pero en 30 años quieres ser presidente de México y esa foto te cuesta tu presidencia. Entonces, y sin ser tan drástico, si yo soy un agente de recursos humanos y tú tienes fotos cada viernes tirado en el piso, alcoholizado, pues tal vez no seas la persona que la empresa necesita, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado y sean responsables con lo que hacen en las redes. Bueno, entonces, las buenas prácticas de la seguridad de la información en el trabajo y en la escuela consideran 3 grupos para esta charla. Espero que no los esté aburriendo. En el trabajo y en la escuela vamos a pensar en el público en general primero. Si no eres el encargado de tecnologías de la información, pues entonces no le metas mano a las computadoras o a los teléfonos, mejor reporta. Si algo está pasando o quieres instalar o mover algo, ves algo fuera de lo normal, levanta la mano y avisa. No importa qué tan experto seas tú, considera que las personas que están trabajando ahí tienen mecanismos de control. En la medida en la que tú metes mano, entorpeces el control. Es como si hubiera habido algún crimen en las películas y tú vas y le mueves, pues te echaste a perder la evidencia. Entonces, si tú no eres el encargado de tecnologías de la información, no metas la mano. Mejor reporta y que alguien se haga cargo, que esté, pues, no digamos ya capacitado, porque tal vez tú estás más capacitado, pero sí, por lo menos tiene la responsabilidad de hacerlo y tú no. No uses los equipos del trabajo de la escuela para atender asuntos personales, para comprar en línea ni para navegar en redes sociales. Nunca sabes si el tráfico se está monitoreando o no. Por definición, la red no es segura. Por definición, el modelo de red se diseñó pensando en otras cosas, no pensando en la seguridad. La red se convirtió en segura en la medida en la que se implantaron otro tipo de controles, el protocolo IPsec, el protocolo SSL, TLS, todos los cifrados, las redes virtuales privadas, etcétera, pero por definición no lo es. Todo tráfico que circula en la red está abierto y el que lo sabe identificar, lo identifica. No necesitas más que un sniffer para hacerlo, un monitorizador de tráfico. Ahí está Wireshark para que hagan sus prácticas. Bájenlo ahorita, descárguenlo y empiecen a revisar qué es lo que fluye en la red de su casa. Así es como van a aprender más redes.
El uso de los equipos del trabajo para asuntos personales, además de que puede dejar expuesta su información, pues no es ético. Asimismo, comprar en línea los pone a ustedes en riesgo, porque al usar la red de la empresa o la computadora de la empresa, ¿qué les garantiza también que no quede grabado su número de tarjeta de crédito? Mil cosas, ¿no? Entonces, no es lo ideal. El recurso de la escuela y del trabajo son para eso, para estudiar o para trabajar. Punto. No naveguen en sitios inseguros o inapropiados. No sé si a ustedes les dé risa o no. No ha sido uno, han sido muchas personas en el trabajo y en la escuela que han sido sorprendidos descargando programas ilegales, viendo pornografía, comunicándose con personas que no deberían estarse comunicando y están utilizando los recursos del trabajo o los recursos de la escuela, y eso es muy serio. Les puede costar el trabajo o podría tener incluso consecuencias más graves. Están violando la seguridad de la información de la empresa. Si ustedes o de la escuela andan por sitios inseguros y no tienen la capacidad o no tienen el conocimiento para identificar que se están poniendo en riesgo, pueden abrir una puerta trasera que echa al piso todo el trabajo de la gente que se encarga de la seguridad y al final pues se va a saber que fueron ustedes. Entonces todo mundo queda ahí en riesgo. No descarguen ni instalen programas cuando sean computadoras que no son suyas. Pídanlos al departamento o al área de sistemas. Yo sé que eso puede ser en algunas situaciones tardado y cansado, pero es mejor. ¿Vale? Para el área de sistemas, voy a ir más rápido porque si no, no acabamos. Lleven registros de todos los cambios, instalaciones, mantenimientos que realicen a los equipos y las redes. Si ustedes no tienen trazabilidad, no tienen control. No usen el equipo para atender igual asuntos personales, ni para comprar en línea, ni para navegar en redes. No anden por sitios inseguros o inapropiados. Que ustedes sean los de sistemas no los vuelve todos poderosos. Deben aplicar las mismas reglas que aplican para sus usuarios, porque en ese momento ustedes también son usuarios. Segmenten los entornos, especialmente de las redes. Tengan separadas las cosas para que puedan contener los problemas. Mantengan los programas antivirus, anti-spyware y similares actualizados y bien configurados. No usen programas que no saben configurar o que no conocen. No los va a hacer más chic ni más picudos. Utilicen cosas que saben usar y si no las saben usar, primero aprendan y después los instalan, porque si no, provocan más daño del que tal vez hubiera habido sin el programa. Hay que mantenerse al día, hay que estudiar y hay que documentarse. Si utilizan redes inalámbricas Wi-Fi, tienen que endurecer la seguridad y separar los entornos. Esto significa no utilizar el cifrado más fácil porque con ese se conecta mejor. No se trata de eso. Las máquinas no se equivocan. Siempre tiene que haber un problema de configuración o un equipo defectuoso. Entonces, si no te están recibiendo el desempeño que esperan del equipo, empiecen a hacer pruebas metódicamente realizadas para que analicen los resultados y den con el problema. Y separar los entornos significa, si tienen una red Wi-Fi para los invitados, que esté separada del entorno de producción, es decir, que esté separada de la red de la gente que trabaja ahí o que estudia ahí. No pongan en riesgo la información de los demás. No utilicen configuraciones por omisión jamás. El siguiente, aceptar no funciona si ustedes son el de sistemas. Tienen que saber qué hace cada función porque es su responsabilidad que funcione todo correctamente. No siempre lo más caro es lo mejor. Ir y comprar el kit del firewall más carísimo, Cisco o lo que ustedes quieran, no les va a dar seguridad. La seguridad depende de cómo configuren el sistema ustedes. Y el cuate que trabaja en seguridad nunca lo sabe todo. Ustedes podrán pensar que son muy versados en seguridad y mañana hay otro problema. Ustedes pueden pensar que son súper seguros y desde hace 3 meses están siendo vulnerados y no lo saben. Cuidado. Realicen monitoreos constantes del tráfico, eso los va a ayudar a revisar, y el uso de los recursos. En la medida en la que ustedes monitorizan el tráfico, van a identificar patrones. ¿A qué hora? ¿Qué sitios? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? Entonces se van a dar cuenta cuando el tráfico sea irregular. El uso de los recursos, qué equipos se usan, con quiénes y para qué. Pues también de esa forma van a identificar cosas que salten. Asegúrense de que los procesos seguros se conocen e implementan. De nada sirve que ustedes implanten seguridad si solamente ustedes la conocen. La seguridad no depende de un grupito, la seguridad depende de que la información de cómo prevenir y cómo utilizar los recursos sea conocida en toda la organización.
todas las personas, hasta la más insignificante que ustedes quieran dentro del organigrama o el invitado que los viene a visitar, debe de entender cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos al utilizar los recursos de información de la organización de la escuela. Establezcan un control interno. El control interno significa realizar constantemente revisiones a sus procesos para que sus controles les digan si están resolviendo o no los problemas y hagan auditorías. El control interno es como la autoevaluación y la auditoría es el examen. En el control interno puedes decir, mira, encontré esto y una vez lo corrijo. En la auditoría lo encontré, se acabó, lo registro, hago el hallazgo y viene el resultado y empezamos a apretar tuercas. La auditoría es fundamental para identificar cómo va la organización, en este sentido, desde el punto de vista de la seguridad. Hagan copias de seguridad de forma periódica, pero no en la misma máquina. Una vez le pedí a un alumno que me hiciera un respaldo de un servidor y digo, ya está, ¿dónde lo dejaste? Ahí mismo, profe. No, pues eso no sirve, tiene que estar en otro lugar por si se descompone el equipo, ¿no? Para eso es la copia de seguridad. Gestionen de forma adecuada las contraseñas, tengan políticas claras, ayuden a la gente a generar sus contraseñas y si ustedes generan las contraseñas, quémense el coco, que sean difíciles de adivinar, pero fáciles de recordar. El cifrado es bueno, pero no lo es todo. El cifrado es el cambio por códigos de la información. Pueden cifrar, pero el cifrado no va a resolver las cosas por sí mismos. Documenten los procesos y difundan sus usos. Hagan folletos, tal vez el detalle del proceso está guardado, pero ustedes hacen un folleto simple para que fluya por toda la organización. Y si están haciendo teletrabajo, traten de usar redes virtuales privadas. Es muy importante. Traten de evitar que su tráfico ande libre y feliz por la red. Para la alta dirección, bueno, pues implementen un sistema de gestión de la seguridad de la información. Hay muchos. Está COVID, está ISO 27000, hay muchísimos. Los sistemas de gestión están diseñados para tener un determinado rol para cada uno de los miembros de la organización y de esa forma pues todos contribuyan a una cultura de la seguridad. Y la seguridad de la información no es la seguridad de los sistemas. Como lo dije hace rato, la seguridad de la información va más allá de la seguridad de las maquinitas. Es una seguridad de toda la información de la empresa. Lo que se dice, lo que no se dice, la contratación de personal, contratos de no divulgación, que la gente entienda lo que es un plagio, sobre todo en la escuela, ¿no? ¿Qué es plagiar y cuál es el problema con eso? La propiedad intelectual, etcétera. Eso es muy importante. Otro mito, certificarse no es importante, lo que importa son los activos. Su objetivo no es tener certificados colgados en la pared, su objetivo es que los activos estén protegidos. Entonces, el objetivo de un sistema de gestión es ese, cuidar la información. Ya la certificación vendrá después. La certificación es para decirle a los demás lo bien que ustedes cuidan, pero para eso primero tienen que cuidar, ¿vale? Siempre cumplan con las leyes y las regulaciones aplicables. La ley no es opcional, siempre se tiene que cumplir con ella. Perdón, definan un organigrama claro y ágil. Siempre dejen claro qué hace cada quien y de quién depende, para que se pueda acudir a la persona correcta en el momento correcto. Establezcan un gobierno de tecnología de la información. El gobierno de TI es una persona encargada de establecer lineamientos, reglas, procesos, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información para cuidar la información. Segreguen las funciones. La segregación de funciones es no dejar que un departamento lo haga todo. Si una sola persona ha hecho lo mismo durante 30 años y es el único que lo hace, obviamente va a acumular poder. Eso es una mala práctica de seguridad. Ustedes tienen que asegurarse que todos los procesos estén repartidos entre varias personas, varios departamentos, para que no se concentre en un solo lugar. ¿Qué tal si esa persona que lleva 30 años no se quiere jubilar? ¿Qué tal si se enojó? ¿Qué tal si ya no quiere trabajar con nosotros y de repente nos borra todo o se lo vende a la competencia? Entonces, cuidado con eso. Y la información es más valiosa que los equipos. Si estamos en teletrabajo, que se lleven el teléfono a su casa, pero el mío, el de la empresa. Y si se lo roban, pues que se lo roben, pero yo lo puedo bloquear desde aquí, se acabó el problema. La información de mis clientes, de mis proveedores, mis recursos, es más valiosa que un mugroso aparato. Entonces, tengan eso en mente. Bueno, las buenas prácticas para la casa y el teléfono inteligente, y creo que todavía vamos bien de tiempo. Sí, vamos bien de tiempo. En la casa, pues las redes Wi-Fi son cómodas, pero son lentas e inseguras. Por definición, si el medio de propagación es el espectro radioeléctrico, o en términos más simples, el aire, pues las señales andan por ahí.
Cualquiera con una antena las identifica. Para los que saben de redes inalámbricas, el estándar lo que hace es trabajar un esquema de acceso al medio en el que te pregunto, ¿no? Si quieres hablar conmigo, reservamos un canal, lo reservamos, platicamos, y eso es lo que llamamos SMACA, ¿no? Entonces, nada impide que otra persona esté en modo promiscuo escuchando todas las comunicaciones. Para los entusiastas de la seguridad de las redes inalámbricas, se acordarán del protocolo de seguridad WP y cómo se podía hackear. En realidad no era hackear, era romper la seguridad de las llaves de las redes inalámbricas mediante eso. Poner su tarjeta en modo promiscuo, escuchar muchas transmisiones y entonces romper la llave. ¿Cómo? Pues a partir de los vectores de inicialización de esas llaves. Revisen tutoriales en línea para cambiar las contraseñas por omisión de sus módems o sus puertas de enlace. Si ustedes tienen la compañía azul o la compañía amarilla o la que ustedes quieran, es muy probable que les den un equipo que alguien viene, instala y ahí lo dejan como si fuera, no sé, ¿no? Un activo más de la casa, así, oh, gran módem, ¿no? Que me provees de internet. Sin ti no veo Netflix. No, aprendan a ver cómo funciona. Más de la mitad, me atrevo a decir, sin datos duros, que más de la mitad de las personas tienen el módem con la configuración de default, la que traen por omisión, y muchas de las personas también que saben de sistemas. Tengan cuidado, si yo sé el modelo de su módem, es muy probable que pueda entrar a él. Entonces, yo la verdad es que lo hice en algún momento de la vida, nada más por divertirme. Me ponía a hackear redes inalámbricas y después me metía al módem y después me metía a las computadoras y podía ver las fotos de mis vecinos cuando se fueron a pasear en traje de baño, ¿no? O sea, es muy fácil. Lo pueden hacer con muy poco esfuerzo. Entonces, tengan cuidado. Siempre aprendan a asegurar sus entornos. Si hacen teletrabajo, no lo hagan, si es posible, desde su equipo personal, porque entonces empiezan a combinar documentos suyos con documentos del trabajo. Y puede ser que no pase nada, pero ¿qué tal si se enojan y se divorcian y entonces ya no le hablan al otro y se llevó todo lo importante que era del trabajo y que además era confidencial, el broncón en el que se meten, ¿no? Entonces, siempre procurar decir, ¿sabes qué? Me gustaría que me dieras un equipo tuyo de la empresa para que no tenga yo información de la empresa en un medio mío. Porque aparte el que se gasta es el mío y si se va la luz y se quema es el mío y no me lo van a pagar o sí. Entonces piensen en eso. O sea, no es buena idea utilizar su propio dispositivo. No descarguen programas piratas, hay otras alternativas. Muchos programas pueden estar en código abierto, úsenlos. Mantengan actualizado su antivirus, el que quieran, pero actualícenlo. Si no usan el módem, apáguenlo y no anden por ahí visitando sitios inseguros. No guarden contraseñas, a menos que tengan una para el equipo. Si yo guardo contraseñas, pero prendo mi computadora y cualquiera le pica y ya está ahí, pues entonces no hay mucha seguridad. Si el equipo es compartido entre varios hermanos, padres, hijos, etcétera, pues tal vez las contraseñas sean una buena idea para mantener separada la información de cada quien, es su derecho. Respalden en la nube lo que es importante y gestionen la privacidad. Agarren su cuenta de Google Drive o de OneDrive o lo que tengan o lo que sea y suban lo que verdaderamente les interesa conservar y lo que no, pues elimínenlo. ¿Para qué lo tienen ahí si no sirve? Organicen la información y desechen lo que no sirve. Un escritorio lleno de archivos tampoco es una buena idea. Nunca guarden una laptop encendida, eso más bien es una seguridad de ustedes y del equipo. Si la guardan encendida, se calienta, se descompone. No se la pongan en el regazo, les hace daño, aparte de que se calienta más. Y si no usas la computadora, pues apágala, ¿para qué la tienes consumiendo electricidad? Aparte, una computadora prendida, no verificada, es más fácil de vulnerar porque está conectada a internet y nadie la está usando, nadie se da cuenta. Realicen compras en línea en sitios seguros de vendedores seguros. No compren en un horario de las 3 de la mañana porque si algo sale mal, nadie los va a poder ayudar. No guarden los datos de su tarjeta a menos que tengan mucho cuidado de cuidar las otras medidas de seguridad y utilicen en la medida de lo posible las tarjetas digitales. Para los que no sepan, algunos bancos les ofrecen la posibilidad de instalar una aplicación en la que su tarjeta de crédito tiene una versión digital en la que los números de seguridad cambian cada cierto tiempo. Ustedes pueden hacer los pagos con la tarjeta digital, minimizando la probabilidad de que alguien se robe el número de tarjeta y además conozca su número de seguridad, porque este va cambiando.
Entonces, es una buena opción. Para el celular, para el teléfono inteligente, me apuro que además me quedan 5 minutos. Asegúrate de contar con un patrón, contraseña o cualquier otro medio de bloqueo de seguridad. Es muy importante. No tengan su teléfono sin código de desbloqueo. La aplicación importante como el correo electrónico y ese tipo de cosas, vale la pena que las tengan configuradas para que pidan otro patrón. Si alguien rompe el patrón del teléfono, tendrá que adivinar otro más para poder revisar su correo electrónico, donde les va a llegar contraseña de recuperación, información del banco, del Afore. O sea, vean que ahora el correo electrónico tiene muchas cosas importantes. No dejen fotografías ni documentos sensibles en el teléfono. Si ustedes se toman fotos comprometedoras y las dejan en el teléfono y se suben al camión y les roban el teléfono, pues tal vez terminen en internet esas fotos, ¿no? Pónganse a pensar. Entonces, ¿qué será lo mejor? Pues ni siquiera tenerlas ahí, ¿no? Igual de sus hijos, pues tomen fotos que quieran, pero respáldelas en algún lugar y borren las que no les sirven. No siempre es buena idea utilizar las redes inalámbricas abiertas. Si utiliza el internet del supermercado, pues sí, pero lo que tú no sabes es quién ve todo lo que pasa por ahí. Recuerden, la red no está diseñada para ser segura por definición. Algunas aplicaciones están cifradas, no todas. Activa las funciones de rastreo de tu equipo, eso es muy buena idea. Si el equipo se pierde o se olvida y tiene un patrón, es más difícil, sobre todo los que tienen la pila adentro, es más difícil que lo puedan apagar y ustedes tienen la oportunidad de identificar dónde quedó mi celular. No utilicen aplicaciones inseguras. Procuren siempre utilizar las que se descarguen de sitios seguros, sobre todo las tiendas de los sistemas operativos móviles y que tienen buenas revisiones por parte de los usuarios. Y bueno, para terminar, las buenas prácticas de seguridad de la información en el mundo virtual. Las redes sociales no sustituyen a la vida real, cuiden su salud. No todas las personas que están ahí en realidad son quienes dicen ser, no lo saben. Una persona que dejaste de ver hace 20 años, platicarás con ella 5 minutos y el flujo de la conversación será, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, qué padre, ¿qué fue de ti? Me casé, qué bueno. ¿Y ahora de qué trabajas? De tal cosa, genial. ¿Y ahora tú qué te dedicas? Tal cosa. Luego nos vemos, sí, claro, y nunca más vuelven a hablar. Entonces, ¿eso es un amigo? Empiecen a diferenciar muy bien quiénes son sus amigos, quiénes toman la información que ustedes publican y la usan en su contra. Sean cuidadosos. Si alguien te pide fotos que te comprometen, pues tal vez no es tu amigo. Todo lo que se dice, igual que les decía hace un momento, queda grabado en piedra. Es muy difícil salir de eso. Piensen en la señora esta Lady, que como era chicharrón en salsa verde, ¿no? O sea, perdió el trabajo y su trabajo era su imagen, era vendedora. Para ella va a ser muy difícil reconstruirse, reinventarse. Tendrá que esperarse a que se les olvide, pero en el Pinter el daño está hecho. En las redes sociales todos se creen expertos, esa es otra. Ustedes pueden emitir una opinión y todo el mundo es experto en seguridad, en sistemas, en política, en todo. No crean todo lo que ven. Cuiden su imagen, no saben quién está mirando. No divulguen datos personales nunca. No todos los amigos en realidad son sus amigos y cuiden su privacidad, ¿de acuerdo? En las redes no todo es lo que parece, cuidado. El respeto debe de trascender todo medio. Ustedes no transmitan información que denigre a un tercero. O sea, los memes pueden ser muy chistosos, pero piensen en el daño que puede hacer. Tal vez al presidente no le va a importar que hagan memes de él porque es una figura pública, pero tal vez a una persona cualquiera que la vuelvan meme, tal vez sí lo afecta. Tal vez se suicide, o sea, no sabemos. Tengan cuidado con lo que ustedes hacen, porque lo que puede parecer muy chistoso puede tener consecuencias graves. Las redes no son para los niños. He tenido varios alumnos que se comunican conmigo y me dicen, profesor, ¿cómo puedo rastrear un correo electrónico, una persona que se comunica, que busca? No uno, muchos. Y lo que yo les digo es, pues ese problema no lo tendrías si los niños tuvieran el uso de redes de forma supervisada. Existen aplicaciones. Yo, por ejemplo, para mis hijos, les instalé en sus teléfonos, que son teléfonos viejitos, que los usan para jugar un rato, una aplicación que se llama Family Link de Google, que me permite a mí controlar el tiempo y las aplicaciones que pueden usar. Y no hay discusión de que 5 minutos más, yo desde aquí digo, se acabó y se acabó. Entonces es muy importante que aprendan que existen esas herramientas. Family Link se llama el de Google.
Cuidado con los milagros, ya se los había dicho, no existen los productos milagrosos. Si no hay una cura para el coronavirus, no la hay, tenemos que esperar. Todos quieren tu dinero, todos quieren sacarte dinero, cuidado. Nadie te regala nada, cuidado y más cuidado. Entonces, esos serían los consejos que yo les daría. He llegado al final de la plática, creo que justo a tiempo, barridísimo en home, y bueno, no sé si haya preguntas. Muchas gracias, maestro Salvador. Vamos a dar paso a las preguntas, me voy a permitir irlas leyendo. Dice Leonardo Rubio, ¿qué opina usted de los keylogger para obtener información? Bueno, los keylogger, para los que no sepan, un keylogger viene de la palabra en inglés registrar las pulsaciones de las teclas. El keylogger es uno de los programas más viejos que se hace para la intrusión. Un keylogger en realidad es un ataque muy, muy básico, muy elemental, que lo que hace es guardar registro de todo lo que alguien teclea en su computadora y normalmente enviarlo a una persona que le interesa tener esa información. Entonces, ¿qué opino yo? Pues que son terribles, ¿no? Porque pueden provocar mucho daño. Ustedes tienen que ser muy responsables. Hay una gran diferencia entre saber hacer y hacer las cosas. Tienen que ser éticos en todo momento, en todas las actividades que hagan, sin importar si son de TI o de la vida diaria. Marco Antonio Jaramillo nos pregunta, ¿usted considera que el uso de los comandos de videojuegos puede ser una buena idea para ciberseguridad? Bueno, la cuestión con los videojuegos es, los videojuegos no dejan de ser una plataforma diseñada por alguien para un fin. Hay videojuegos muy sencillos como seguramente muchos de ustedes juegan Clash Royale o alguno de esos de Supercell que están diseñados para hacer un juego de múltiples personas que se conectan al mismo tiempo y que utilizan la infraestructura del servidor para la comunicación y sincronización y la infraestructura del equipo para pues la animación del juego. Entonces, ese tipo de juegos pues son seguros cuando se usan para jugar, pero son inseguros cuando los uso para hacer amigos, para quedar de vernos en un lugar diferente. Hay juegos de video, y esto es viejísimo desde los 90, cuando salió Mortal Kombat, que muchos de ustedes recordarán, causó gran revuelo en los padres, porque de repente había un juego en el que alguien le arrancaba la cabeza a otro, que pues yo fui niño de esa época y me encantaba, ¿no? Pero a partir de entonces se inventó una clasificación para los juegos de video y entonces sería más bien invitar a los jóvenes, a los padres jóvenes, a leer primero la clasificación de los juegos que les compran a sus hijos, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. El riesgo no está en el juego, el riesgo está en quienes están jugando, qué les están diciendo a los jóvenes o a los muchachos y qué impacto puede tener en sus vidas. No sé si eso conteste la pregunta para, ¿cómo me dijiste que se llamaba? ¿Jaramillo? Sí, Leonardo Jaramillo. Para Bien, Leonardo. tenemos una pregunta más. ¿Cuál es la opinión sobre el exploit remoto a las redes informáticas inalámbricas? Bueno, los exploits, bueno, hay muchos, exploit significa explotar una vulnerabilidad. Los exploits remotos a las redes inalámbricas significa aprovechar las vulnerabilidades de ese tipo de redes para tomar ventaja de algo. ¿Qué opino? Pues igual opino que está muy mal, ¿no? Pero ¿para qué sirve o qué nos deja a nosotros como expertos en seguridad? Sus redes inalámbricas tienen doble desafío, porque al estarse comunicando por el aire, pues obviamente todo mundo puede ver todo lo que está ahí. Lo que normalmente se hace es cifrar el contenido a través de varios mecanismos. Uno de ellos, el más común, es el de la llave pública y privada, en el que pues hay una llave que es conocida de antemano y otra llave que solo conocen las personas involucradas. Entonces, aunque un tercero pueda tomar esos datos, no podría entenderlos. La recomendación, porque no entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que va por ahí, es utilicen protocolos de cifrado robustos. Actualmente el robusto estándar es WPA2, aunque pues ya existe por ahí WPA3, que ya ha salido. Yo tengo un alumno en particular que le gusta mucho eso de las redes y con él platico de ese nuevo estándar, pero el que todos los módems que ustedes tienen trae es WPA2. Entonces, redes WP no más, ya no son seguras.
Muchas gracias. Vamos a permitir 2 preguntas más. Adelante. Nos pregunta Dafne Cortés. Para las empresas, ¿lo más recomendable sería el uso del token para sus contraseñas? Bueno, el token, así como el reconocimiento facial o de voz, viene siendo otro control más de autentificación, así es como se llama. La ley, y aquí voy a citar al coordinador de la maestría, a quien le escuché decir eso, la ley obliga a las empresas a tener, sobre todo a los bancos, a tener dos mecanismos de seguridad, los que quieran, pero 2. Entonces, algunos bancos identifican tu voz. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta en Santander y cuando hablo por teléfono, me piden que repita una frase. Entonces la repito y ellos tienen guardada esa frase y entonces hay un patrón ahí que verifica si es mi voz o no, además de la contraseña. En otros bancos es reconocimiento facial, en otros es el token, en otros puede ser la huella dactilar, como en las Afore. O sea, en realidad solo es un control más de seguridad. ¿Qué debe hacer la empresa? Creo que lo que la empresa debe de hacer es diversificar los mecanismos de autentificación para que sea más difícil vulnerar su seguridad. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Nos piden la recomendación de alguna herramienta para que se pueda saber si el ordenador tiene alguna puerta trasera. Bueno, para verificar si sus computadoras, que bueno, ordenador le dicen en España, pero bueno, si sus computadoras son seguras o no, existen, además de los programas antivirus, programas anti-spyware, y también existen escáneres de vulnerabilidades. Hay muchos en el mercado, pueden buscar en Google tal cual, hay escáner de vulnerabilidades abierto como OpenVAS, que lo que hacen pues son en realidad scripts, o sea, hagan de cuenta que es como que el cuento de la película, en el que yo ya sé qué es lo que tengo que buscar para ver si es vulnerable o no. Ejemplo, yo soy boxeador y me dicen que el cuate con el que voy a pelear está ciego del ojo izquierdo. Entonces yo tengo que tratar de pegarle del ojo izquierdo para que no me vea venir los golpes. Entonces yo sé que tiene una vulnerabilidad. Cuando me subo a pelear al ring con él, le pego de ese lado porque estoy explotando su vulnerabilidad para derrotarlo. No sé si la analogía sea clara, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación? Hay muchos, hay muchísimos, hay gratuitos, hay de paga. Lo que ustedes tal vez busquen es eso, un escáner de vulnerabilidades. Maestro, hay muchas preguntas. Yo me voy a permitir leerlas y usted me indica, por favor, cuándo parar, porque los jóvenes están verdaderamente interesados en este tema. Yo tengo todo el gusto del mundo en contestar las que quieran hasta que me corran. No, no es cierto. Entonces, si quiere, podemos contestar algunas más. De hecho, quería dejarles un chiste también y mi correo electrónico, por si alguno de ustedes tenía inquietudes. Con toda confianza, escríbame. De hecho, les quiero hacer... Pues está mal que haga el comercial, pero pues de todo modo lo va a hacer. Estamos en UNIR estrenando, además de la maestría en seguridad informática, la de inteligencia artificial, y pues si se juntan varios alumnos interesados, por ahí hay un descuento adicional. Entonces, pues ustedes escríbanme y yo con todo gusto los apoyo para maestros y para estudiantes, ¿sale? Entonces, con toda confianza. Pero no sé, adelante con sus preguntas. Muchas gracias por su generosidad en el tiempo. Nos preguntan aquí, ¿qué tan viable es cambiar el uso de los passwords por métodos de autentificación biológica, como lo fuera el iris, las huellas digitales? ¿Esta transición sería posible y cuánto tiempo se llevaría? Pues en realidad lo denominamos más que biológico, biométrico, porque estamos haciendo una medición de caracteres físicos, ¿no? De las personas. La biometría existe y no existe de hoy, ya lleva mucho tiempo. En realidad se utilizan las contraseñas porque son más fáciles de implantar, más baratas. Pero pues ya tenemos reconocimiento de voz, ya tenemos reconocimiento de retina, ya tenemos reconocimiento facial. Algunos de ustedes tendrán un teléfono inteligente que se desbloquea con su rostro. Algunos de ustedes tendrán un teléfono inteligente que se desbloquea con su huella dactilar. Entonces, esos son ya mecanismos de seguridad que sustituyen al password. El patrón de desbloqueo es una contraseña. Es una contraseña que no está diseñada por letras, números. Es una contraseña que está diseñada por un trazo que sigue un orden definido. Entonces, ya existe, ya es una realidad. Nos preguntan si es recomendable usar solo Windows como una defensa o siempre es necesario tener el antivirus.
Ah, bueno, eso es una buena pregunta. Que me golpeen los Windowseros. Yo soy Linuxero de toda la vida, ya llevo muchos años. Entonces, Windows, pues a mí no me gusta, bueno, pero lo tengo que usar en el trabajo. Es un sistema operativo, no que sea malo. El problema con Windows es que lo usan tantas personas que obviamente se vuelve el objetivo de ataque. El antivirus que trae por default Windows es un antivirus muy elemental, muy básico, que está diseñado para, pues, atender ciertas necesidades de seguridad. Si yo me voy a comprar un coche, pues voy a preferir una marca que tenga mucho tiempo en el mercado, que haya sido probada y que sepa que me va a vender un automóvil seguro. Si yo quiero un antivirus, tal vez optar por Microsoft no sería la idea. Tal vez me inclinaría por una compañía que tenga más tiempo en ese negocio. En cuanto a antivirus, pueden buscar varias revisiones en internet de cuál es el mejor antivirus del año y no se vayan con una, lean 4 o 5 y escojan uno. Miren, yo en Windows he utilizado muchos. Uno gratuito que me gusta es Bitdefender, que no da lata. Es gratuito completamente y funciona. O sea, cualquier antivirus es bueno mientras lo actualicen. Cualquier antivirus es malo si no le dan mantenimiento. ¿Sale? Bien, yo creo que ahora sí, no abusamos de su tiempo, vamos por la última pregunta. ¿Cuál Adelante. sería el mejor método de encriptación y descifrado que pueda recomendar? Ah, bueno, esa es una pregunta muy cargada. El cifrado y la encriptación es la misma cosa. Nada más que pues la palabra en inglés es encrypt y la palabra en español es cifrar. Ya se acepta el uso de encriptado como una palabra, pero bueno, yo siempre recomiendo más cifrado más que encriptado. Pero bueno, ¿cuál es el mejor? Pues es que no es que haya un mejor, todos están diseñados para cosas diferentes. Un cifrado, por definición, es el reemplazo de un código por otro. Así de simple. Puede haber formas matemáticas muy sofisticadas para generarlo, convolucionales, turbocódigos, muchas formas de hacerlo. Hay posgrados que se dedican a la matemática de los cifrados. Entonces, ¿cuál es el mejor? Pues el que más convenga a tus necesidades. Hay métodos de cifrado que son tal vez no muy seguros, pero sí muy fáciles de implantar. Entonces, el dispositivo donde los implantas no requiere tanto poder computacional. Hay otros métodos de cifrado que son muy, pero muy robustos y requieren mucho tiempo. Entonces, pues para algunas aplicaciones van a servir unos y para otras aplicaciones van a servir otros. Esto es como quién es la más guapa de la tele, pues depende de lo que a ti te guste. Entonces, no podemos dar una respuesta definitiva, ¿no? O sea, hay muchos métodos, tendrán que buscar cuál se adapta mejor a las necesidades. Algo que no dije, qué bueno que ahorita me llegó a la mente, es en cuanto a la cuestión de la seguridad es una cuestión de cultura de la organización. La organización no se tiene que adaptar a la seguridad se tiene que adaptar a la organización. Entonces, ustedes tienen que pensar en todos los mecanismos necesarios para proteger su modelo de vida, de negocio o el objetivo de sus aplicaciones. Entonces, con eso en la mente, ¿qué cifrado es el mejor? Pues el que se adapte mejor a lo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Agradecemos la enseñanza del maestro Salvador Pérez Salgado. Pido al maestro Fidencio Díaz Méndez entregue el reconocimiento virtual. Maestro Salvador Pérez Salgado, muchísimas gracias por su conferencia, muy interesante. Fue un tema de mucho interés por parte de nuestros alumnos. De hecho, los jóvenes de 10º cuatrimestre y de 7º cuatrimestre están llevando la materia precisamente de seguridad de la información. Realmente, muchísimas gracias. Me voy a permitir leer el reconocimiento y dice así: la Universidad Tecnológica de San Juan del Río otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Salvador Pérez Salgado por su participación como ponente en el Congreso Innovación, Ciencia y Tecnología UTS-JR 2020, con la conferencia virtual Buenas Prácticas de Seguridad, llevada a cabo el día 24 de noviembre del presente. Lo firma nuestra rectora, la maestra en Administración Pública, Viviana Rodríguez Montes. Muchísimas gracias, maestro Salvador, y esperamos que esto sea el inicio de una larga colaboración con usted en forma personal y con la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, para mí ha sido un honor. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, muchísimas gracias. Cerramos esta tarde agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y les invitamos a seguir las indicaciones de sus docentes. Buenas tardes a todos.